Amén, hermanos, abran sus Biblias, por favor, y vayamos al libro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Continuamos con nuestra serie para de usar excusas. La excusa que vamos a hablar el día de hoy, yo sé que nadie que está escuchando comete errores en base de esta excusa, pero vamos a tratar la excusa de todos lo están haciendo. No sé cuántas veces he escuchado a personas decir, pero es que así lo están haciendo todos y todos de esta forma lo están haciendo. Y como excusa deciden, o más bien han decidido hacer quizás cosas malas o cosas que no deben, en el nombre de que todos lo están haciendo. Noten un hombre que no permitió que lo que todos estaban haciendo perjudicara la forma que él decidía, y este hombre es Daniel. Y vean en Daniel capítulo 6, por favor, y vamos a comenzar del versículo 10. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto se había firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No ha confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida cualquier dios o hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y Persa, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es el hijo de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persa, que ningún edicto o ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que bendiga este mensaje. Vamos a orar. Señor, yo te pido por favor que bendigas la predicación de tu palabra, y yo te pido que me uses, que me des tu poder para predicar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así como todos dicen, como todos lo están haciendo, quiere decir que entonces yo debo de hacerlo. Muchas veces el tema de lo que todos están haciendo, entonces yo lo puedo hacer, tiene todo que ver con la integridad. La integridad es un tema importante para el día de hoy. Vivimos en los tiempos donde nadie confía en nadie. Incluso encontrar a alguien confiable es de mucha búsqueda el día de hoy. Vean por favor aquí en la pantalla, cuando hablamos de integridad, estamos hablando de la confiabilidad de una persona. Sabemos que podemos depender de ellos, sabemos que podemos nosotros poner nuestra confianza en ellos. Vean por favor, la palabra integridad significa el ser completo o ser una persona entera, moralmente hablando en cuanto a la palabra. Vean por favor, significa que cuando haces una promesa tienes la intención de cumplirla. No solo eso, pero vean, significa que cuando dices que harás algo, eso es exactamente lo que planeas hacer. Nuestra sociedad es muy parecida a la del antiguo
cultura de Israel, en la época de Isaías, donde la inmoralidad o la caída, depravidad del hombre estaba confundiendo qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era lo correcto. La Biblia dice en Isaías 50, versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas, de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. En el tiempo de Isaías vemos, hermanos, que estaban muy confusos sobre lo que era lo bueno. Hay de los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo. El fundamento de los absolutos morales se ha derrumbado y está bajo ataque el día de hoy, hermanos. Nos han enseñado que la Biblia no es verdadera, que no tiene autoridad. Se nos ha enseñado que no hay un Dios y que Él es, y si hay un Dios, Él tiene que ser permisivo e impío. Nos han enseñado que el fin justifica los medios. Se nos ha enseñado que la ganancia material es el éxito y debe de ser la meta de todo ser humano. Se nos ha enseñado que la verdad es relativa al individuo y que la verdad puede cambiar con el tiempo. No nos debe de extrañar entonces que vivimos en un tiempo donde para personas se les hace muy difícil discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es malo y bueno, y en qué ocasiones personas deciden hacer el mal. No nos debemos de extrañar entonces que muchos sean sabios en sus propios ojos, mientras que viven vidas destructivas y, perdón por decirlo, y tontas. Hermanos, la verdad es que en el tiempo en el que vivimos urge hombres de integridad, urge que tengamos mujeres de integridad, jóvenes de integridad, que no importa qué es lo que la mayoría hace, sino que qué es la forma que nosotros estamos viviendo. Y es muy importante en nuestra generación pararnos firmes como Daniel. Lamento muchas cosas que ahorita suceden y yo sé, estamos en medio de pandemia y hay tantas cosas que salen y nos sorprenden a todos, pero tenemos que hacer todo lo posible por hacer la iglesia algo esencial. Y aunque hay tragedia y hay dolor y eso lo entendemos y lamentamos con aquellos que lamentan, pero la voluntad de Dios tiene que continuar, las cosas de Dios tienen que continuar. Y para cosas así de Dios necesitamos el carácter como Daniel, que aunque la mayoría estaba obedeciendo al no orar y al tener un sustituto por Dios, Daniel se paró firme en lo que él creía y continuó orando a Dios y continuó obedeciendo a Dios. Él era un hombre íntegro en sus convicciones, hacía lo correcto conforme a sus convicciones morales. Ahora quiero que veamos entonces rápidamente cómo podemos aprender de él para que usted y yo no tengamos la excusa de, pues es que todos lo están haciendo. Gracias a Dios que por lo menos de joven, cuando iba comenzando en mi vida cristiana, estaba muy determinado a ser diferente a los demás de la escuela. No me importaba si me hacían burla, no me importaba si me veían raro o si no me comprendían, o si no les gustaba. Pero yo quería ser un cristiano veraz, quería tener un buen testimonio en la escuela, quería compartir a Cristo con personas, quería ver a gente salva a cualquier precio. Y saben que cuando alguien está tratando de hacer el bien, hay muchos que no les gusta eso. Entonces usted tendrá que decidir si va a ser una persona íntegra o nomás va a seguir la corriente de todos los demás. Quiero que veamos número 1, por favor. La integridad es una decisión diaria. La integridad es una decisión diaria. La decisión diaria es
lo que vas a tener que decidir, o más bien la decisión diaria que tienes que decidir es, ¿mantengo la integridad o la voy a comprometer? Les prometo que la oportunidad de comprometer la integridad va a venir a cada esquina. En cuanto al compromiso de la integridad, no tendrás falta de compañía porque hay muchos que están haciendo cosas medias nublosas, medias tenebrosas. Todos lo están haciendo, todos roban poquito, todos son deshonestos poquito, todos hacen cosas chuecas. Otra razón por la que la integridad es difícil de encontrar en estos días es que puede verse comprometida por muchas formas que se nos hacen a nosotros triviales. Podemos comprometer la integridad mintiendo, pensando que a lo mejor el mentir nos va a sacar de un problema, pero en realidad estamos comprometiendo integridad. Quizás comprometemos la integridad diciendo algo que sabemos que no es la total verdad. Simplemente decimos lo que tenemos que decir para autoprotegernos, aunque no estamos diciendo toda la verdad. Es algo pequeño, pero hace toda la diferencia. Muchas veces podemos comprometer la integridad pasando quizás o juntándonos con una multitud equivocada, quizás tomando algo que no es nuestro. Eso es una falta a nuestra integridad. Vean por favor, cuando hablamos de integridad, no estamos hablando de su reputación. Vamos a dejar esto en claro, no estamos hablando de su reputación. ¿Por qué? Vean, tu reputación es lo que otras personas piensan de ti. La integridad va más allá de eso, a lo que realmente eres en el interior. Tiene que ver con tu persona. Entonces, la reputación es lo que la gente piensa que eres. Integridad es lo que eres. Lo que haces cuando nadie te ve, eso es lo que eres. En toda realidad. Somos buenos muchas veces para dar la cara, para tener la forma de religión, y todos somos culpables de eso. Todos hemos ofendido a Dios en estas cosas. Hemos llegado muy cortos a lo que debemos de ser, y por lo cual les recuerdo que ¿qué importa si todo el mundo tenga un buen concepto de nosotros? Lo que hacemos cuando nadie nos ve, eso es lo que realmente somos. Entonces, a lo que estoy predicando hoy no es a lo que la gente piense de nosotros, sino que quienes somos nosotros en lo privado. La integridad entonces es una decisión diaria que tenemos que tomar, es algo que nosotros tenemos que decidir todos los días. Número 2, quiero que vean, Daniel ilustra la integridad. Cuando hablamos del tema de la integridad, Daniel lo ilustra. Daniel capítulo 6, versículo 1 y 2, quiero que vean por favor en sus notas y mantengan Daniel abierto. Vamos a navegar en varios lugares de Daniel. Daniel 6, versículo 1 dice: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Noten, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuere perjudicado. Noten que aquí Daniel es favorecido. Darío quiso poner, el rey de Medo Persia quiso poner a sátrapas o administradores o gente que como gerentes. Y sobre esos 120 sátrapas puso a Daniel, que iba a ser uno de los gobernantes encima de los sátrapas. De ellos dice la Biblia que Daniel era preferido, y Daniel fue puesto para que no se pudiera perjudicar al rey. Y ¿cómo logra alguien una posición tan importante? Pues Darío tenía que confiar en Daniel. Y eso es bien importante, hermanos, porque yo sé que muchos que a lo mejor están viendo, están esperando ese momento divino cuando quizás lo suban de puesto, lo pongan en una posición muy importante. Pero no va a pasar al menos que se pueda confiar en ti.
Y si eres una persona confiable, en el tiempo viene ese momento. Pero es bien importante comprender que Daniel estaba en un lugar muy alto en su carrera, por decirlo así. Y Dios lo estaba usando y Dios lo estaba bendiciendo. Entonces, pero ¿qué es lo que hace a Daniel tan importante? ¿Cómo es que llegó ahí? Hace unos meses atrás le prediqué sobre Daniel y las decisiones que él tomó. Y una decisión que él tomó cuando era joven fue las bendiciones que él pudo cosechar cuando ya era un hombre anciano. Incluso, vayan a Daniel capítulo 1, por favor. Daniel capítulo 1. Daniel 1. Y vean, por favor, el versículo 8. Dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Hermanos, ¿qué es lo que lleva entonces a este hombre a una posición tan codiciable quizás? Algo que todo mundo quería. Pues él de joven tomó una decisión pequeña, que no se iba a contaminar, que no iba a comprometer sus convicciones como creyente, como creyente judío. ¿Y qué dijo él? Bueno, yo voy a proponer en mi corazón y voy a decirles que eso es algo que yo no voy a hacer, esto no es negociable. Las decisiones pequeñas que nadie ve dan resultados grandes que todos quieren. Y eso es algo que no se nos debe de olvidar. Nunca menosprecies el potencial de una decisión pequeña. Aquí vemos entonces la integridad de Daniel, que aunque tomó una decisión pequeña, no contaminarse con la comida, esto comenzó a producir en él un carácter increíble, con una integridad increíble, que fue obvio para los reyes utilizar a Daniel y ponerle como alguien muy prominente. Siempre hay, hermanos, un trabajo para alguien íntegro, porque son muy pocos en la vida. El mundo tiene muchos vacantes para gente honesta que sepa trabajar. Incluso quiero que vean, por favor, si un hombre carece de habilidad, puede enseñarle habilidades laborales. Entonces, si el problema grande de alguien es que no tiene muchas habilidades, pues se le puede enseñar. Pero vean, si un hombre carece de integridad, ninguna cantidad de entrenamiento laboral lo convertirá en una persona confiable. Les digo que este asunto, si alguien no sabe hacer algo, pues se le puede enseñar. Pero cuando alguien tiene falta de integridad, ningún monto de enseñanzas bajo este mundo cambia el corazón de tal persona. Por lo cual la integridad tiene que venir de adentro. La integridad tiene que venir de adentro. Si no viene de adentro de tu corazón, entonces no va a ser real. Daniel era más confiable porque tenía un espíritu superior, nos dice Daniel capítulo 6, por lo cual la integridad tiene que venir desde adentro. ¿Quién es usted cuando nadie te ve? Esa es la persona que eres. Hace mucho, cuando estaba más joven, escuchando predicación en la iglesia, recuerdo un predicador predicó sobre las personas que existen en nuestras vidas. La persona que otros piensan que somos, la persona que nosotros pensamos que somos y la persona que Dios conoce que somos. Y muchas veces, hermanos, esas tres personas no están de acuerdo. Pero una nomás es verdadera, la que Dios conoce que somos. Entonces vemos que Daniel ilustra qué es la integridad. Ahora quiero que veamos, por favor, entonces, número 3, sirviendo entonces con distinción. ¿Cómo podemos servir a Dios de una forma distinta a los demás? Porque todos lo hacen, todos son flojos, a todos les gusta llegar tarde, todos toman atajos, todos hacen eso, se ve común. Por eso vivimos en una cultura que empresas galardonean a gente que hace su trabajo, como llegar a tiempo.
lo cual no se te debe de galardonear porque pues ese es tu trabajo, llegar a tiempo. Pero vivimos en una generación mimada que aún hasta gente para llegar a tiempo necesita incentiva, si no, no lo hace. Amén, pastor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros servir con distinción? ¿Cómo podemos ser diferentes en la forma que nosotros servimos en esa generación? Yo sé lo que todos hacen. Estoy hablando de personas que van a resaltar, que van a ser únicos, que van a ser como Daniel, que mientras que todo el mundo hace algo, ellos resaltan porque son diferentes. Primero vemos que la integridad tiene sus enemigos. Si le vas a entrar a querer vivir una vida íntegra, tienes que saber esto, no va a ser fácil, va a haber gente que no le va a gustar. El versículo 4 de Daniel capítulo 6, la Biblia nos dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Déjales digo que cuando alguien sí viene a tiempo y alguien sí hace su trabajo y alguien sí se queda más tarde y alguien trabaja duro así, hace ver mal al que no lo está haciendo. Y como la mayoría no lo está haciendo, ¿sabes lo que la mayoría va a hacer? La mayoría va a hablar mal acerca de aquella persona que está haciendo su trabajo, que sí está trabajando, que sí está llegando a tiempo. Le van a decir, mira, le está haciendo la barba al patrón. Y mira, y regularmente gente que dice eso es la gente que no está haciendo bien trabajo, pero son insultados con aquellos que sí trabajan bien, que sí le echan ganas, que el patrón va viendo el trabajo y los va subiendo de puestos, y pues lo que la gente no entiende, critica. La integridad tiene sus enemigos. Va a haber gente que te va a querer que tú seas como ellos, como la mayoría, y se te van a quedar viendo porque van a decir, ¿y tú por qué llegas siempre temprano? ¿Y por qué siempre te vas tarde? Y mientras que todos viven con un reloj en la mano, nomás esperando ese segundo que ya pueden salir corriendo, a lo mejor tú te quedas un poco más de tiempo. Eso te hace resaltar. Pero si quieres ser como el resto, pues hay muchos, todos. Son pocos los que sí resaltan. Pero cuando vas a resaltar, la gente te va a odiar y no les va a gustar, porque tu testimonio les va a predicar, tu testimonio los incomoda a ellos. Integridad tiene sus enemigos. También integridad es intachable. Cuando ellos buscaron ocasión para acusar a Daniel, nos damos cuenta que no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, dice el versículo 4, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, versículo 5, no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué curioso, hermanos, que la verdad es que si un día el gobierno quisiera mandar a todos los cristianos a la cárcel, tendría que ser con leyes que se levanten contra nuestras convicciones contra Dios. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a marcar la diferencia entre lo que todos hacen y aquellos que sirven a Dios de convicción. Y aquí vemos entonces que los sátrapas dijeron, mira, en cuanto a todo lo demás, ese Daniel es intachable. No hay nada que le podemos encontrar, no hay falta, no hay vicio. Es un hombre totalmente íntegro. Pero ya sé, la única forma que lo vamos a agarrar es que el gobierno pase leyes que sean contra la fe de Daniel. Y cuando el gobierno pase esas leyes, pues va a ser obvio entonces, y conociendo bien a Daniel que él cree lo que dice que cree, él no se va a hacer para atrás, él sí va a vivir lo que él dice que cree. Y lo que va a pasar entonces va a ser la única forma que podemos agarrarlo y acusarlo. Tristemente no se puede decir eso de muchos cristianos hoy en día. Vivimos en tiempos donde si simplemente no nos paramos, hermanos, y tenemos que tener mucho cuidado. Pero si los cristianos se descuidan,
en menos de meses, ya no existirán iglesias, ni la fe, ni todo lo demás. Porque yo temo muchos ahorita que ya se han acostumbrado aún a esta pandemia, ya casi les gustó iglesia en casa. Ya muchos no se imaginan ni cómo regresar, qué flojera ahora otra rutina. Y lo único que se tiene que hacer es nomás prolongar más el tiempo. Prolongando más el tiempo, entonces esto va a traer diferentes circunstancias. La gente, hermanos, va a ver cómo usted vive. El hombre, la mujer que vive con integridad en el hogar, va a marcar y va a resaltar toda persona que quiere vivir con integridad en su hogar o integridad en el trabajo, va a resaltar. La gente comenzará a ver que hay algo diferente en ti, porque te hace resaltar encima de todos los demás. De hecho, cuanto más perversa sea una cultura, más resalta a los que viven para Dios. Entre más oscura la noche, más brilla la luz. Entonces, entre más perverso sea el lugar donde usted viva, o en donde usted sirve, o en donde usted trabaje, si usted vive para Dios, va a resaltar mucho más. Entonces, quiero que vean, cuando eres el único que no está robando a la empresa, cuando eres el único que no está usando malas palabras, cuando eres totalmente honorable y confiable, te verás muy extraordinario en esta cultura. Porque todos los demás así son, hermanos. Entonces, cuando gente te anda tratando de malas palabras y tú nunca dices una mala palabra, vas a resaltar. Tarde o temprano, gente comienza a notar que no eres como ellos. Daniel tenía ese tipo de testimonio cuando buscaban a ver en qué lo podrían acusar. No había nada ese que lo podría acusar. Él tenía un tremendo testimonio, hermanos. Vayan conmigo a Daniel capítulo 5, un capítulo anterior. Noten por favor este testimonio de Daniel, y es increíble. Y este testimonio viene de la reina, de la esposa del rey. Quiero que vean lo que dice aquí la Biblia sobre Daniel, y vean, este es Daniel capítulo 5, versículo 10 y 11. Noten, dice la Biblia: la reina, por la palabra del rey, de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni paladezca su rostro. En tu reino hay un hombre, el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Qué curioso, ¿no, hermanos? Porque miren, Daniel no estaba buscando esto. Es que cuando alguien quiere ser íntegro, no está buscando la posición. No dice, voy a portarme bien para yo obtener este puesto. No, se porta bien porque eres bien, porque tienes integridad. Ya Dios se encarga del resto. Nunca en Daniel capítulo 1 vemos que Daniel soñaba un día con ser el jefe de los astrólogos. Pero la reina dice, mira, hay un hombre en el cual el Espíritu de Dios está en él, donde él tiene una inteligencia increíble. Incluso les pudiera decir, hermanos, que si hay alguien que me escucha, a lo mejor no tienes talento, a lo mejor no eres muy hábil, a lo mejor no eres inteligente, pero si el Espíritu de Dios está en tu ser, tienes una habilidad increíble. Dios te puede iluminar con inteligencia, con habilidades mucho más allá de tu entendimiento, porque es lo que hizo en la Biblia. Pero lo que sí necesita hacer es ser una persona íntegra. Dios no usa vasos sucios. Él solo usa vasos limpios. Entonces no te preocupes ahorita qué es lo que puedes y no puedes hacer.
Preocúpate en ser un vaso que Dios puede hacer a través del vaso muchas cosas. Por eso dice la Biblia en el versículo 11. Dice, dice la Biblia, dice, y Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos, caldeos y adivinos. ¿Por qué? Porque en él había luz y inteligencia. Eso es increíble, pero ¿saben cómo comenzó esto? Con un joven que tomó una decisión pequeña: no contaminarse con la comida del rey. Hermanos, les pudiera exhortar de esta forma, se los vuelvo a decir. Las cosas, las decisiones chicas que nadie ve, dan resultados grandes que todos quieren. Y aquí, hermanos, vemos cómo Daniel ilustra este tipo de inteligencia, este tipo, hermanos, de integridad. Daniel podría haberse mezclado fácilmente en la cultura de ellos. Él fácilmente podría haber adoptado un pensamiento y decir, pues bueno, así son las formas de los babilónicos, pues así voy a hacer yo también, con la excusa de que pues la mayoría lo están haciendo. Incluso, hermanos, aún de sus compatriotas de Daniel, vemos que la Biblia nomás en sí menciona aquí en Daniel a 4, no, Daniel y a los otros 3. ¿Dónde sabe el resto? Porque se llevaron a muchos cautivos, pero la historia no habla de los muchos que se hicieron como el resto. Nos habla de 4 que resaltaban en el medio de todos. Él podría haber tomado la actitud de que, pues bueno, Dios comprende, soy adolescente, yo debo de tener la libertad de divertirme junto con todos los demás. Cuando viene, hermanos, o cuando tienes una vida espiritual, sí afecta tu actitud. Y la actitud de Daniel era, yo no voy a contaminarme. ¿Trabajas quizás con alguien con una mala actitud? No permitas que él cambie su actitud. Usted resalte. La razón que nos distinguimos, hermanos, o se distingue a alguien que sirve al Señor, es por lo que dice, noten Colosenses 3:24, dice la Biblia, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿Sabe por qué el cristiano sí se preocupa sobre qué trabajo y cómo hace su trabajo? Porque él comprende que cuando él sirve a su patrón, cuando él sirve a la empresa, cuando él trabaja, él lo hace para el Señor. Entonces, para todos los que me están escuchando aquí, nomás esto, si eres un buen cristiano, te vas a preocupar en todo lo que haces, lo haces para el Señor. Para Él lo estás haciendo. Por lo tanto, no tienes que ponerte celoso o preocuparte cuando ves que alguien más prospera o alguien más le está haciendo la barba al patrón. Un cristiano no se preocupa de eso porque él sabe que si él es exaltado es porque Dios lo exaltó. No porque tiene palanca, no porque le hace la barba a alguien. Es más probable que tu jefe sepa que le están haciendo la barba. Usted siga trabajando con integridad, usted siga sirviendo de corazón ante el Señor y usted va a resaltar. Entonces, vean por favor, entonces en lugar de jugar al juego, por decirlo así, mantén tu integridad y mira a Dios que se encarga de tu promoción. Él es el que se encarga. No tienes que ser falso, no tienes que pretender, no tienes que ser alguien que no eres. Quizás dices, no, yo soy un hombre ordinario. Quizás dices, yo no tengo muchas habilidades, yo soy bien burro. Bienvenido al club de burros, hermanos, amén. Hay campo para muchos. Pero si conoces a Dios, puedes recibir un conocimiento extraordinario. Porque para Dios nada es imposible. Si Dios en la Biblia usó a un burro, Dios puede usarme a mí y Dios puede usarte a ti, amén. Menos a los que se acaban de ofender por lo que acabo de decir. Porque en realidad vemos que Dios ha hecho cosas extraordinarias con asesinos, con prostitutas.
con ladrones. Y Él se ha encargado de hacer cosas increíbles por medio de ellos, hermanos. Dios no está buscando a gente que se cree la gran cosa. Dios nomás está buscando a gente que sea humilde. Y luego Dios se encarga del resto. Entonces, si acaso piensas que Dios está buscando habilidad, no. Dios está buscando carácter, integridad. Entonces vemos que la integridad, hermanos, es una decisión diaria. Vemos que Daniel ilustra esta integridad. Vemos que usted y yo, como Daniel, debe de servir con distinción. Algo nos debe de hacer distintos. Número 4 quiero que veamos. Noten que la integridad a ese nivel no sucede por accidente. No es algo, hermanos, a lo cual nomás simplemente te vas a tropezar y vas a ser exitoso con integridad. Lo que sí es fácil es seguir la corriente. Pero si ustedes notan otra vez el versículo 4 de Daniel 6, dice la Biblia: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Hermanos, para mantener ese nivel de integridad, tenemos que reconocer, hermanos, que no sucede por accidente. No va a ser algo que nomás de un día a la mañana ya, ahora sí de repente eres intachable, irreprensible, sin cola que pisar. Este tipo de cosas, hermanos, demanda una determinación a largo plazo. Podemos todos quizás ser fiel una semana, ser fiel 10 años es otra cosa. Todos quizás por el momento podemos mostrar cierto fruto de que ahora sí le vamos a echar ganas, pero quiero ver esas ganas en 20 años. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que para servir con esta distinción, para servir con este nivel de integridad, no pudo haber sido por accidente. Y por eso miramos a Daniel, que de joven, en Daniel capítulo 1, él estaba dispuesto a morir por no comer comida que él había pensado que era incorrecta. Pero ese tipo de nivel de carácter, ahora lo vemos a Daniel de 60, 80 años, y vemos que es un hombre de integridad, y podemos comprender que si él estuvo dispuesto a morir por comida, estoy seguro que él estuvo dispuesto a morir por otras cosas que eran más grandes. La integridad a ese nivel no va a suceder por accidente. Pero si te estás vendiendo por cualquier cosa pequeña, si te sientes bien mintiendo en cosas chicas, ¿cómo te va a ir en las cosas grandes? La integridad entonces a ese nivel, hermanos, no es por accidente. Quinto quiero que veamos, por favor. La integridad privada es la clave para una integridad pública. Y yo sé que quizás muchos estemos pensando, ¿cómo quisiera yo también tener ese tipo de integridad? Yo sé, y ¿saben cuál es la clave para esto? La clave es lo que eres en lo privado. Va a ser muy difícil que seas falto de carácter en lo público si eres íntegro en lo privado. Daniel también fue fiel en su vida privada. Vemos, hermanos, que él oraba en privado, como hemos leído. Y los sátrapas sabían, si nosotros de una forma, al observar su vida, le podemos privar de su devoción a Dios, esa va a ser la forma que vamos a poder ver a Daniel arrestado y muerto. Pero tiene que ser en el asunto de su fe. Por eso dice la Biblia en el versículo 10, quiero que vean por favor Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Noten cómo lo solía hacer antes. Entonces, hermanos, él simplemente dijo, no puedo orar, pues vamos a ver, y abrió todo. Yo voy a orar como siempre lo he hecho. Nada puede venir entre un hombre y la adoración de Dios cuando es de convicción. Nada lo puede detener, nada lo va
a persuadir a que pare a hacer su trabajo, ese siempre va a buscar la forma de hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y aquí está el secreto entonces de toda exaltación pública. ¿Quiénes somos en lo privado? Hermanos, la verdad es, y yo sé que esto puede sonar tan redundante, pero tenemos que mantener nuestras devociones en fuego, hermanos. Tenemos que mantener nuestra oración en fuego. Y cuando Dios pone algo en tu corazón y es tiempo de orar, póngase a orar y póngase a pedir la bendición de Dios en su vida. No todo mundo te tiene que ver, no tiene que ser a la vista. Dios conoce lo que haces en lo privado. Y si en lo privado eres algo muy especial para Dios, Él se va a asegurar de que tú seas algo muy especial en lo público. Pero tenemos que amar a Dios en lo privado. Él tiene que saber que le amamos en lo privado. Él tiene que saber. Vean, hermanos, el testimonio que luego el rey dio de Daniel por haber separado, ya después de haber entrado con los leones. Dice la Biblia, nota en el versículo 20, dice: acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Pregunta: ¿cómo sabía Darío qué tipo de Dios servía Daniel? Aquí les va. Porque Daniel siempre exhibió qué tipo de Dios era ante los ojos del rey. Todo lo que Daniel hacía dio testimonio de lo que él creía, hermanos. Él no se avergonzaba, él no tenía pena orar por su comida, aunque nadie los demás oraban. ¿Cuántas personas por algo tan chico, cuando están en la comida en su trabajo, no oran, no dan gracias? Oh, no va a ser que alguien me vea y se burle de mí. Con ese tipo de integridad, ustedes piensan que Dios te va a... Si te avergüenzas con algo tan pequeño como dar gracias por tu comida, te vas a avergonzar de Él cuando estés en un puesto más alto, donde demande más de ti. Si en las cosas pequeñas aquí te da pena hablar de Cristo, testificar, decir que eres cristiano, en algo tan chico, te va a dar vergüenza si Él te exalta a otro nivel. Allá te va a doler más. Si aquí abajo te duele, te va a doler más acá. Y es por eso que muchos no van a ser exaltados, porque ya te avergüenzas aquí en lo chico. Te vas a avergonzar cuando estés en lo alto. Entonces vemos, hermanos, que la integridad privada es la clave para una integridad pública. Y yo sé, hermanos, que todos fallamos muchas veces. No estoy hablando que tenemos que ser perfectos. Dios, gracias a Dios, no busca perfección. Porque si no, ninguno de nosotros la hiciéramos. Pero ¿saben por qué tenemos servicios? Por todos los recordatorios que recibimos. Es la gracia de Dios en nuestras vidas. Que si no fuera por los servicios, ¿cómo estuviera nuestro corazón? Si así, escuchando mensajes los miércoles y los domingos y las clases que proveemos electivas, si aún así, hermanos, mira lo que batallamos. Imagínense que ya no escucháramos nada por meses. ¿Cómo estuviéramos? Entonces Dios no busca perfección, y es por eso que Él ha ordenado la iglesia. Y es por eso que la congregación es importante. Porque por lo menos cada domingo, cada miércoles, cada clase que se enseñe, es como otra vez Dios diciendo: recuerda, no se te olvide. Y cada vez que sientes eso, hermanos, donde Dios está obrando en tu vida, dile: oh Señor, gracias que no te has dado vencido conmigo, porque podemos seguir tomando decisiones, hermanos. Entonces, toda integridad privada, hermanos, es la clave para poder tener una integridad pública, una posición pública. Yo sé que todos anhelamos esa posición, pero hay que anhelar primero ser veraz ante los ojos de Dios. Y todos los ajustes que quizás tengamos que hacer después del servicio, espero que ya no usemos la excusa: es que todos así lo hacen, es que así son todos, sino que podamos resaltar mejor. Entonces quiero que vean 6.
¿Cómo podemos edificar integridad? ¿Cómo podemos nosotros edificar la integridad? Rápidamente les voy a dar 3 formas. Primero, no esperes que tu alrededor cambie para que usted haga el bien. Muchos me van a estar escuchando y están diciendo, voy a hacer el bien, voy a hacerlo, pero nomás necesito diferentes compañeros, necesito un mejor patrón, necesito más cristianos conmigo, y cuando ya seamos más cristianos, ahora sí, vamos a cambiar este mundo para Cristo. No, hermanos, usted cambie. No esperes hasta que algo cambie, usted haga el cambio. Usted cambie el ambiente de su trabajo. Usted haga y marque la diferencia en su trabajo. Que cuando gente va a decir algo, a lo mejor se refrene por su presencia, porque le respetan. Hermanos, eso es hacer un cambio. No espera hasta que los demás cambien. Usted causa el cambio. Entonces, si vamos a edificar la integridad, no espere hasta que algo cambie. Usted ya cambie. Segundo, determine sus valores antes que sean probados. Usted ya tiene que determinar, ¿qué voy a hacer si esto me piden? ¿Y qué va a pasar si esto me invitan? ¿Y qué va a suceder si en debido caso me pidan que haga tal cosa? Usted ya tiene que decidir cuáles son sus valores, para que cuando ya sea aprobado, ya la decisión fue tomada. Como Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso eso antes que la oportunidad de contaminarse vino. Tercero, quiero que veamos, mantén una vida devocional. Manténgase en la lectura bíblica. Lo único de mi calendario que sigue igual han sido los recordatorios de devociones. Amén. Que recibo todos los días. Cuando no he leído la Biblia, lo que sea, me recuerda, eso es lo que tengo que leer hoy. Eso es lo que tengo que leer hoy. Ya todo lo demás ya lo veo simbólico, ya nomás por no perder la condición. Pero me da miedo qué va a suceder cuando ya lleguemos a una normalidad, a la nueva normalidad, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Verdad? Y hay tantas cosas que ya no he hecho por mi costumbre todos los días, porque ahorita es básicamente un nuevo desastre y como que estoy en un pleito, rehúso hacer un nuevo calendario, ¿verdad? Con eso que está pasando. O sea, no quiero tener un calendario digital, ¿verdad? Porque estoy con las esperanzas que ya salgamos, y las buenas noticias, hermanos, es que este lunes comienza el pico de esta pandemia. Amén. Y estoy bien emocionado que este lunes, por la 20ª vez, vamos a comenzar el pico, ¿verdad? A ver si ahora sí es la verdad. Pero yo estoy pensando, no hombre, ya, no sé qué hacer. O sea, como que Dios tuvo que usar esto para sacudirme y básicamente, bueno, a ver qué pasa. Y yo sé, porque lo que más me frustra, hermanos, es no sé qué vamos a hacer en 3 semanas. O sea, estaremos ya en un servicio, cambiaremos los servicios, ahora sí van a ser grupos pequeños, o vamos a estar todavía en servicio. Hay muchas cosas, yo estoy con que, no sé, es un poco divertido que alguien me pregunte, ¿y qué van a hacer? Y yo decirles, no sé. Vamos a ver cuáles son las noticias mañana. Y ya después que digan, no hombre hermano, esta semana marca el pico, yo nomás me voy a reír y vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Y vamos a estar en un nuevo pico y otras personas y al final nomás falta que digan, vamos a esperar hasta que ya ahora sí nadie esté enfermo en todo el mundo y ya vamos a abrir, ahora sí vamos a entonces estar así 10 años. Y les voy a decir esto, hermanos, de que si a mí me preguntan qué van a hacer en 2 semanas, bien sabe, jamás en mi vida había visto tantas noticias como los últimos casi 3 meses. Todos los días viendo noticias, con la esperanza de que, ok, ya podemos comenzar la siguiente transición. Ahora sí ya va a ser el tiempo, ahora sí ya vamos a seguir. ¿Qué está pasando? No, hombre, ya estoy, hermanos, como esa persona que está a punto de estar en una competencia de correr y estoy esperando que nomás jalen el gatillo para salir corriendo. Pero como cada semana es un nuevo pico de la pandemia, estoy como agüitado ahorita, así que tengan paciencia conmigo, amén. Pero les digo, qué tremendo, ahorita no hay muchas cosas que son inestables. Nada me detiene de leer mi Biblia y orar todos los días. Entonces, poniendo todo esto a un lado, hermanos,
nada lo detiene usted también de leer su Biblia y orar todos los días. Si somos en lo privado poderosos, Dios puede hacer grandes cosas con nuestras vidas, más de lo que usted piensa. Pero nomás tenemos que continuar y tenemos que seguir, hermanos, porque eso es lo que Dios usa. Mantengan una vida devocional. ¿Qué les estoy diciendo? Nomás sé cristiano, es lo único. Sé un buen cristiano. Amén. Amén. Ojalá que estén poniendo amén ahí o like. Cuando ya regresemos a la iglesia, ya no quiero que digan amén, nomás quiero que hagan así. Cada vez que les guste algo, vean. No, son mentiras. Quiero que digan amén. Amén. Quiero terminar con esto y vean número 7, pero primero vimos la integridad es una decisión diaria. Daniel ilustra la eternidad. Tercero, vimos que debemos de servir con distinción. Cuarto, vimos que la integridad en ese nivel, como lo vivió Daniel, no sucede por accidente. Quinto, vimos que la integridad privada es la clave para integridad pública. 6, cómo edificar la integridad. Y 7, quiero que veamos la diferencia que hace la integridad. A lo mejor todo lo que he dicho, a lo mejor usted está pensando, bueno, pero ¿qué hay para mí? O sea, ¿qué hay para mí si en realidad yo le entro? ¿Qué hay? O sea, ¿qué diferencia pudiera en realidad hacer? Y quizás la gente no te quiera por vivir íntegramente, porque usted no miente y porque no lo van a incluir en el complot de muchos. Pero lo que sí puede suceder es que Dios se encarga en vindicarlo en público y exaltarlo en público. Entonces, rápidamente, ¿qué diferencia hace? Primero, te permite experimentar la presencia de Dios. Algo que la integridad nos va a permitir es poder ver la presencia de Dios. Cuando ya lanzaron a Daniel allá con los leones, vean el versículo 22, por favor, de Daniel 6. Dice la Biblia, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Lo único malo que hizo es desobedeció el edicto del rey, del gobierno, para poder adorar a su Dios. Eso fue el mal que él hizo. Pero les voy a decir que lo que él experimentó fue un milagro. El ángel de Jehová vino y cerró la boca de los leones. Y muchos dicen, hombre, yo también quisiera ver algo así, pero a lo mejor tú nunca te hubieran tirado con los leones, porque también te hubieras encontrado idolatrizando para no meterte en problemas. Pero él experimentó la presencia de Dios. Segundo, vemos que también la integridad, hermanos, te permite experimentar la protección de Dios. No solo experimentar que Dios mandó a un ángel, ¿verdad? Pero él cerró la boca de los leones, dice la Biblia. Cuando eres una persona de integridad, Dios se encarga de tus enemigos. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, podemos ver, hermanos, que sí, cuando eres una persona íntegra, tu integridad quizás te mete en problemas, quizás te veas como un rebelde, te veas como alguien que simplemente no va a seguir la corriente de todos los demás. Tú vas a resaltar porque vas a amar a Dios a cualquier costo. Pero también Dios puede protegerte. Dios te va a dar la presencia, también te va a proteger. Tercero, la integridad permite que glorifiques a Dios, que vas a glorificar a Dios con tu vida. El versículo 26, noten por favor de Daniel 6. De parte mía es puesta esta ordenanza,
que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Ni lo conocían, nomás lo conocían como el Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Versículo 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Entonces quiero que vean, hermanos, aquí está Daniel, él tiene convicción, lo tiran allá con los leones, experimenta la presencia de Dios, experimenta la protección de Dios, pero al final lo que más Dios desea es no tanto que vean a usted y me vean a mí, sino que lo vean a Él a través de lo que hace a través de usted y de mí. O sea, al final de cuentas lo que Dios quiere es ser glorificado por lo que ven en nuestras vidas. Él quiere ser glorificado para que digan, no hombre, mira, no hombre, el Dios de Daniel, el Dios de Juan, el Dios de Marcos, el Dios de Rubén, el Dios, para que gente diga, el Dios de Él. Y noten que apenas iban conociendo a ese Dios, lo único que sabían es que era el Dios de Daniel. Podemos glorificar a Dios. Cuarto, quiero que veamos. Te permite alcanzar éxito verdadero. Si hay algo que Dios al final de cuentas te va a permitir, es un éxito verdadero. Dice el versículo 28, y ese Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa. ¿Saben, hermanos, que él también prosperó con Nabucodonosor? ¿Cuántos recuerdan? ¿Y sabes lo que Dios hace, hermanos? Sí, nos va a meter en esos momentos, a ver si es cierto, a ver si le entras, a ver si los leones te asustan y con eso mengua tu fe, pues a lo mejor todavía no estás listo para este tipo de experiencia. Pero Él está nomás buscando, a ver quién es íntegro, a ver quién camina conmigo en lo privado, a ver si es cierto, a ver alguien que no roba, aquella persona que sí hace las cosas bien, aquella persona que sí se entrega al Señor y está buscando, vamos a ver. Pero si usted es medio chueco, también no espere entonces que Dios te prospere en todo lo que haces, aunque tenga buenos motivos de hacer lo que dices que vas a hacer. Quizás dices, pastor, se me hace que yo ya la regué, no sé si tengo este tipo de integridad en mi trabajo, se me hace que yo ya he perdido mi testimonio, lamento por esto, pero no es muy tarde. Pastor, ¿cómo sabes? Porque si me estás escuchando, no estás muerto. Y mientras que usted no esté muerto, siempre hay una oportunidad. A lo mejor dures tiempo para establecer tu nuevo testimonio en la nueva normalidad. A lo mejor dures tiempo, a lo mejor gente al principio no te va a creer, pero usted siga luchando por ese testimonio. No es tarde. Es mejor que digan, mira, aquel cayó y se levantó y ahora es, que decir, aquel cayó y ahí se quedó. Y toma tiempo y no te preocupes. Yo desde ahorita te digo, pero comienza hoy. Y mañana sé una persona diferente. Y a lo mejor gente va a venir, ándale, vamos a hacer eso. Y vas a decir, no, sabes que he tomado una decisión nueva para Dios. Pero tú siempre hacías, yo sé, pero he tomado una nueva decisión. Y se van a burlar porque a lo mejor no te van a creer. Está bien, no hay problema, eso viene a consecuencias de nuestros errores torpes que hacemos, pero no te preocupes, sigues vivo, siempre hay oportunidad con Dios, pero tienes que renovar esa decisión de que no importa qué es lo que haga el resto, tú vas a resaltar y vas a ser una persona íntegra ante Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, yo te pido por favor que hables a corazones. Sé, Señor, que la vida de Daniel nos inspira.